Hoy les traemos una historia que combina tristeza, supervivencia y el poder del amor incondicional. En este video, conoceremos la desgarradora vida de un niño que, después de ser abandonado en el bosque, fue criado por una manada de lobos. Esta historia nos llevará a reflexionar sobre lo que significa el amor, la familia y cómo, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza. Si no quieres perderte nuestras próximas historias conmovedoras, te invitamos a suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Y si esta historia te toca el corazón, comenta abajo con la frase, "Salud para mi perrito", para recordar la importancia del amor por los animales. Ahora, comencemos desde el principio, en los días felices del niño con su familia. El pequeño había crecido en un hogar lleno de risas y juegos. Vivía en una pequeña casa en las afueras de una ciudad con sus padres, quienes lo adoraban profundamente. A pesar de no tener una vida lujosa, siempre había calidez en su hogar. Todas las mañanas, su madre lo despertaba con un beso en la frente, y su padre, con una sonrisa, le enseñaba a correr por el jardín, a subirse a los árboles y a disfrutar de la naturaleza que rodeaba su casa. Los fines de semana, la familia hacía excursiones al bosque cercano, donde el niño aprendía sobre los animales, las plantas y la vida silvestre. A menudo, su padre le contaba historias sobre los lobos que vivían en lo profundo del bosque, cómo cuidaban de los suyos y la importancia de la familia en el reino animal. El niño escuchaba con fascinación, siempre preguntándose si algún día vería a esos lobos que tanto admiraba en los cuentos de su padre. Era un niño feliz, curioso y lleno de energía. Tenía el cariño de su familia, un entorno lleno de naturaleza y aventura, y parecía que nada podría quitarle esa alegría. Sin embargo, las cosas comenzaron a cambiar en su hogar. Las discusiones entre sus padres se hicieron cada vez más frecuentes. Al principio, eran solo pequeños desacuerdos que el niño no entendía, pero con el tiempo, esas discusiones se volvieron más intensas, y la tensión en la casa empezó a ser palpable. Una noche, después de una fuerte pelea entre sus padres, el niño notó que su madre lloraba desconsoladamente, mientras su padre, frustrado, se marchaba de la casa. Aunque el pequeño intentaba consolar a su madre, no podía entender por qué el ambiente había cambiado tan de repente. Poco a poco, la armonía que una vez había disfrutado se fue desmoronando, hasta que un día todo cambió para siempre. Una mañana, su padre le dijo que iban a hacer una excursión especial al bosque, como solían hacer antes. El niño, emocionado, corrió a ponerse sus botas y su abrigo. Se imaginaba un día lleno de aventuras, trepando árboles y descubriendo animales. Sin embargo, lo que no sabía era que esa caminata marcaría el final de su vida tal como la conocía. Cuando llegaron a lo profundo del bosque, su padre lo dejó sentado junto a un árbol mientras le pedía que lo esperara. «No te muevas, estaré de vuelta en un momento», le dijo. El niño obedeció sin sospechar nada. Pasaron las horas, y su padre nunca regresó. Llamó a su papá, una y otra vez, pero no hubo respuesta. Al caer la noche, el niño se dio cuenta de que estaba solo. Conforme la oscuridad del bosque lo envolvía, el niño comenzó a sentir una mezcla de miedo y confusión. Se acurrucó junto al árbol donde su padre lo había dejado, mirando a su alrededor, esperando ver aparecer la figura familiar que lo había llevado hasta allí. Pero la espera se hizo interminable. Cada crujido de las ramas y el susurro del viento entre las hojas le recordaba que no estaba en su cálido hogar, sino en un lugar salvaje y desconocido. El frío de la noche empezó a apoderarse de su pequeño cuerpo, y el niño, temblando, se abrazó a sí mismo tratando de mantener el calor. Aunque estaba rodeado de la naturaleza que siempre había amado, esta vez no había emoción en su corazón. Solo miedo. Las estrellas brillaban sobre él, pero no lograban calmar la sensación de abandono que comenzaba a invadirlo. Su padre no regresaba, y a medida que pasaban las horas, la esperanza se transformaba en desesperación. Intentaba recordar lo que su padre le había enseñado sobre el bosque, qué plantas evitar, cómo escuchar los sonidos de los animales, y cómo orientarse si alguna vez se perdía. Pero nada de eso parecía útil en este momento. Estaba solo. Con el amanecer llegó un leve rayo de esperanza.
El niño decidió que no podía seguir esperando. Se levantó, sus piernas entumecidas y débiles por el frío, y comenzó a caminar en busca de ayuda. No sabía hacia dónde se dirigía, pero su instinto le decía que debía seguir adelante. Caminó durante horas, llamando a su padre, gritando su nombre, pero el único sonido que respondía era el eco de su propia voz entre los árboles. El bosque era vasto y misterioso. A medida que avanzaba, se adentraba en lo más profundo, donde el suelo estaba cubierto de hojarasca, y los árboles formaban una densa cortina que apenas dejaba pasar la luz del sol. La sensación de hambre comenzó a apoderarse de él, pero no había comida a su alrededor. Sus pequeños pies tropezaban con raíces y piedras, pero él seguía adelante, decidido a encontrar una salida. Durante días, vagó sin rumbo, sus fuerzas menguando, hasta que llegó un momento en que no pudo más. Exhausto y con el cuerpo cubierto de heridas y suciedad, se desplomó en el suelo, incapaz de dar un paso más. Mientras yacía allí, débil y derrotado, pensó en su madre, en su hogar, en cómo solía abrazarlo cada noche antes de dormir. Un profundo dolor se apoderó de su corazón, no solo por el hambre o el miedo, sino por la soledad que sentía. Se preguntaba por qué su padre lo había dejado, por qué lo habían abandonado en aquel lugar. Justo cuando parecía que todo estaba perdido, escuchó un sonido. Era un aullido lejano que cortaba el aire, un sonido que le resultaba familiar de las historias que su padre solía contarle. Al principio, pensó que era solo su imaginación, pero cuando el sonido se hizo más fuerte, supo que no estaba solo. Levantó la cabeza, con los ojos nublados por el cansancio, y allí, entre las sombras de los árboles, vio una figura que se acercaba lentamente hacia él. Eran lobos. Una manada entera de ellos. Al principio, el niño sintió miedo, pero estaba demasiado débil para correr o defenderse. Pensó que este era su final. Sin embargo, los lobos no mostraban señales de agresión. Al contrario, se acercaron con cautela, olfateando el aire a su alrededor. El líder de la manada, un lobo grande de pelaje gris, se acercó al niño, lo miró directamente a los ojos y luego hizo algo inesperado, se recostó junto a él, como si le ofreciera protección. El niño, sorprendido, sintió una extraña sensación de consuelo. Aunque no entendía por qué, los lobos no lo veían como una amenaza. Poco a poco, otros miembros de la manada se acercaron y lo rodearon, formando un círculo a su alrededor, como si lo aceptaran como parte de ellos. El niño, agotado, finalmente se rindió al sueño, sintiéndose por primera vez en día seguro. Los lobos no lo abandonaron. Al despertar, el niño los vio a su lado, vigilantes, como si lo hubieran adoptado como uno de los suyos. Durante los días siguientes, los lobos le enseñaron a sobrevivir. Lo llevaban con ellos mientras cazaban, le mostraban los caminos del bosque, lo guiaban hacia lugares donde podía encontrar agua. Aunque el niño no entendía sus aullidos y señales, poco a poco fue aprendiendo a comunicarse con ellos de una manera diferente, a través de gestos y miradas. Los lobos no solo lo protegían, sino que también lo alimentaban. Cada vez que cazaban, le ofrecían parte de su presa. El niño, aunque al principio temeroso, comenzó a comer con ellos, aceptando la comida que le ofrecían. Aprendió a moverse con sigilo, a escuchar los sonidos del bosque y a reconocer los peligros que acechaban en la oscuridad. Durante el primer invierno que pasó en el bosque, el frío fue brutal, pero los lobos lo mantuvieron a salvo. Se acurrucaba entre ellos por las noches, sintiendo el calor de sus cuerpos, mientras el viento helado aullaba a su alrededor. Cada día, el niño se hacía más fuerte y más ágil, adaptándose a su nueva vida en el bosque. Sin embargo, en lo más profundo de su corazón, siempre llevaba consigo el recuerdo de su familia y de la vida que había perdido. Pasaron los años, y el niño creció entre los lobos, convirtiéndose en parte de la manada. Era uno de ellos. Aunque ya no era el niño indefenso que una vez había sido, la tristeza de haber sido abandonado nunca desapareció por completo. Pero en medio de su dolor, había encontrado una nueva familia, una que lo había acogido cuando más lo necesitaba. A medida que los años pasaban, el niño creció junto a la manada, transformándose en una figura fuerte y ágil,
completamente adaptada a la vida salvaje. Su rostro, una vez lleno de inocencia y vulnerabilidad, ahora reflejaba la dureza del entorno en el que había aprendido a sobrevivir. Su piel estaba bronceada por el sol y sus manos endurecidas por la caza y la recolección. Aunque su vida con los lobos no era fácil, él había encontrado en ellos una familia, una conexión profunda y misteriosa que reemplazaba, en cierto modo, el vacío dejado por su abandono. Con el paso del tiempo, el niño comenzó a comprender mejor los patrones de la manada. Aprendió a moverse con ellos, a respetar su jerarquía y a compartir la presa que cazaban. El lobo alfa, el gran líder de la manada, se convirtió en una figura protectora para él, un mentor silencioso que le enseñó a observar el mundo con ojos agudos y a escuchar el bosque con atención. Los aullidos nocturnos, que una vez lo habían aterrorizado, se convirtieron en melodías familiares que lo arrullaban en el sueño. Sin embargo, la vida en el bosque no estaba exenta de peligros. A lo largo de los años, la manada enfrentó desafíos constantes, inviernos brutales en los que la comida escaseaba, enfrentamientos con otros depredadores como osos y pumas, y las temibles tormentas que azotaban los árboles y dejaban el bosque sumido en un caos de barro y ramas caídas. En una ocasión, un río crecido por la lluvia casi arrastró al joven muchacho, y fue gracias a la rápida intervención de dos lobos que lograron sacarlo de las garras de las turbulentas aguas. Cada día presentaban nuevos obstáculos. Una de las mayores amenazas eran los cazadores que, en épocas de invierno, entraban al bosque en busca de pieles y animales para alimentar a sus propias familias. El niño aprendió, junto a los lobos, a mantenerse lejos del rastro humano, a esconderse en los rincones más profundos del bosque cuando sentía el olor de la pólvora o escuchaba el eco de los disparos. En más de una ocasión, fue testigo de cómo los lobos perdían a un miembro de la manada a manos de los cazadores. Estos momentos de pérdida eran devastadores para él, pues sentía que con cada vida arrebatada, una parte de su nueva familia también moría. Uno de los inviernos más duros que el niño y la manada vivieron juntos fue cuando una gran tormenta de nieve azotó el bosque sin piedad. Durante semanas, las temperaturas cayeron a niveles insostenibles, y la caza se volvió prácticamente imposible. Los lobos, desesperados por alimento, se aventuraban más lejos de su territorio, pero siempre volvían con las patas vacías y cuerpos debilitados. El niño también sentía el peso del hambre, pero no se quejaba. Sabía que la manada estaba haciendo todo lo posible para mantenerlo a salvo. Fue en medio de este invierno que uno de los miembros más jóvenes de la manada, un lobo con el que el niño había creado un vínculo especial, cayó enfermo. No había suficiente comida para todos, y las condiciones extremas hicieron que el lobo enfermara gravemente. El niño, con el corazón apesadumbrado, se quedó junto a él durante sus últimos días, recordando el dolor de perder a alguien querido, como cuando fue abandonado. El lobo finalmente murió, dejando un vacío que nunca se llenaría. A medida que las estaciones cambiaban y la vida en el bosque continuaba, el niño no podía ignorar los susurros que llegaban a su mente cada vez que veía el horizonte, la vida más allá del bosque, el mundo que había dejado atrás. Aunque los lobos eran su familia ahora, y aunque había encontrado consuelo en la naturaleza, una parte de él aún anhelaba algo más, algo que no podía definir por completo. Un día, cuando ya tenía alrededor de 17 años, la vida del joven y de la manada cambió para siempre. Era una tarde tranquila, y el sol brillaba a través de los árboles, proyectando sombras alargadas en el suelo del bosque. El joven y los lobos estaban descansando cerca de un arroyo cuando, de repente, un olor nuevo llegó hasta sus narices, humo. Al principio, pensó que era solo una pequeña fogata, pero pronto se dio cuenta de que algo más grande estaba ocurriendo. El viento comenzó a cambiar, trayendo consigo una ola de calor que era cada vez más intensa. El bosque, que siempre había sido su refugio, estaba en llamas. El fuego se extendió rápidamente, devorando todo a su paso. Los animales del bosque comenzaron a huir en todas direcciones, buscando desesperadamente un refugio. Los lobos, con su instinto de supervivencia, también comenzaron a moverse, pero el fuego estaba rodeando su territorio. El joven, sintiendo el pánico crecer dentro de él, corrió junto a ellos, tratando de encontrar una salida.
El humo espesaba el aire, dificultando la respiración, y el calor abrasador parecía provenir de todas partes. En medio del caos, el lobo alfa guió a la manada hacia un sendero oculto que descendía por una colina, alejándolos del corazón del fuego. El joven lo siguió, tropezando con las raíces y piedras del camino, con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Corrieron durante horas, hasta que finalmente llegaron a un claro que les ofrecía un breve respiro. Sin embargo, el peligro no había pasado. El fuego seguía avanzando, y la única opción que les quedaba era huir más lejos. El joven y los lobos continuaron corriendo hasta que llegaron a un borde del bosque que desconocía. Más allá de los árboles, vio algo que nunca antes había visto, un pequeño pueblo. Por primera vez en muchos años, el joven sintió el contacto con la civilización. Las casas estaban desperdigadas en el valle, y a lo lejos, se veía una carretera. Los lobos, por naturaleza, se mantenían lejos de los humanos, pero el joven sabía que este era un momento decisivo. Con una mezcla de temor y esperanza, decidió acercarse al pueblo. Los lobos se quedaron atrás, observándolo, pero no lo siguieron. Sabían que este era su destino. Al cruzar los límites del bosque y pisar por primera vez el suelo de la civilización, el joven sintió una mezcla de emociones que lo sobrecogieron. Había dejado atrás a su familia salvaje, pero sabía que no podía vivir toda su vida entre los árboles. La humanidad lo reclamaba, aunque él ya no fuera del todo humano. Lo que no sabía era que este sería el comienzo de una nueva vida, una que lo llevaría a redescubrir el amor y la conexión con las personas, pero sin olvidar nunca el vínculo que había creado con los lobos, su primera verdadera familia. Al llegar al pueblo, el joven sentía una mezcla de emociones intensas. El temor a lo desconocido lo invadía mientras avanzaba por el camino polvoriento que conectaba las casas dispersas. Aunque el contacto con otros humanos le resultaba extraño, una parte de él estaba intrigada. Era un contraste inmenso con la vida salvaje que había conocido hasta ese momento. Las casas de ladrillo y madera, las voces de personas hablando en la distancia, el sonido de las ruedas de carreta sobre el suelo empedrado, todo parecía tan diferente y distante de la naturaleza a la que se había adaptado. Los primeros habitantes del pueblo que lo vieron se detuvieron, atónitos. Era un joven de aspecto salvaje, con la piel curtida y el cabello largo y enmarañado. Sus ropas, si es que se podían llamar así, eran harapos hechos de pieles de animales que había usado para cubrirse durante los inviernos en el bosque. Los aldeanos lo miraban con curiosidad, algunos con miedo y otros con compasión. Nadie se acercaba de inmediato, pues su apariencia despertaba una cierta desconfianza. Finalmente, una anciana que vivía en las afueras del pueblo fue la primera en dar un paso al frente. Se acercó lentamente al joven, mirándolo con ojos amables, pero con una cautela comprensible. ¿Estás perdido?, le preguntó con suavidad, sin esperar realmente una respuesta, pues intuía que este muchacho no hablaba el idioma de los hombres. El joven la miró, sin entender del todo lo que decía. Había olvidado las palabras humanas. Aunque recordaba fragmentos de su vida anterior, el lenguaje era algo que se le escapaba. Sin embargo, el tono de la anciana le resultaba familiar. Era parecido al lenguaje que había aprendido en el bosque, el lenguaje de la calma, la paciencia, el respeto. Al no poder responderle, simplemente asintió lentamente, sus ojos mostrando una mezcla de confusión y tristeza. La anciana lo llevó a su casa, una pequeña cabaña acogedora al borde del pueblo. Allí, lo alimentó con sopa caliente y pan fresco, algo que no había probado en años. El joven, al principio, comió con voracidad, como lo haría cualquier animal salvaje, pero la anciana lo observó con paciencia, sin juzgarlo. Con el tiempo, comenzó a relajarse. En esa pequeña cabaña, encontró un refugio temporal. La anciana, con gran dedicación, empezó a enseñarle nuevamente las palabras. Le hablaba como si fuera un niño pequeño, repitiendo los nombres de las cosas, los gestos, las acciones. El proceso fue lento, pero cada día el joven recuperaba un poco más de su humanidad. Mientras tanto, los habitantes del pueblo comenzaron a hablar sobre él. Algunas personas creían que era peligroso,
que venía del bosque para causar problemas, pero otros, en especial los más jóvenes, estaban fascinados con su historia. ¿Cómo alguien podía haber sobrevivido tanto tiempo entre los lobos? ¿Qué lo había llevado a vivir en soledad? Poco a poco, el joven se convirtió en una especie de leyenda local, una figura misteriosa que todos querían conocer, pero a la que pocos se atrevían a acercarse. Con el tiempo, su vocabulario creció lo suficiente como para comunicarse de manera básica. Aunque nunca llegó a dominar el lenguaje humano por completo, empezó a contar su historia en fragmentos. Explicó, con dificultad, cómo había sido abandonado de niño, cómo los lobos lo habían criado, cómo había vivido en el bosque durante todos esos años. La gente escuchaba con asombro, algunos incrédulos, pero la mayoría con una profunda admiración por su fortaleza y resiliencia. Un día, mientras estaba ayudando a la anciana en el jardín de su casa, algo dentro de él comenzó a cambiar. Las imágenes del bosque, de la manada de lobos, lo llenaron de nostalgia. A pesar de haber encontrado un lugar seguro entre los humanos, algo lo impulsaba a regresar al bosque. El vínculo que había formado con los lobos seguía siendo fuerte, y no podía ignorar ese llamado interior. Un atardecer, tomó la decisión de visitar el bosque una última vez. Se adentró entre los árboles que una vez fueron su hogar, caminando con la destreza de quien ha vivido allí toda su vida. Avanzó hasta un claro donde solía jugar de niño y cazar con los lobos. Al llegar, lanzó un suave aullido, una señal que había aprendido a lo largo de los años. Para su sorpresa, no pasó mucho tiempo antes de que escuchara una respuesta. De entre los arbustos, emergieron varios lobos. Algunos eran nuevos, pero otros eran miembros de su vieja manada. El lobo alfa, con el que había compartido tantas experiencias, estaba allí, más viejo pero aún imponente. El joven se acercó lentamente, con las manos extendidas en señal de respeto. Los lobos lo rodearon, lo olfatearon y finalmente, como si el tiempo no hubiera pasado, lo aceptaron de nuevo en su círculo. Se quedó con ellos durante varias horas, sentado en silencio mientras los lobos descansaban a su alrededor. Aunque sabía que su vida ahora estaba entre los humanos, entendía que siempre habría una parte de él que pertenecía al bosque. Este era su adiós a la vida salvaje, a la familia que lo había cuidado cuando nadie más lo hizo. De regreso al pueblo, continuó adaptándose. La anciana siguió enseñándole sobre el mundo humano, y él, aunque a veces se sentía fuera de lugar, intentaba integrarse. Los aldeanos también comenzaron a aceptarlo más, reconociendo que, aunque había vivido una vida diferente, tenía un corazón noble y una historia que valía la pena escuchar. Con los años, el joven encontró un propósito en su vida. Decidió utilizar lo que había aprendido durante su tiempo en el bosque para ayudar a los demás. Se convirtió en un defensor de la naturaleza, enseñando a los habitantes del pueblo sobre la importancia de respetar el bosque y los animales que lo habitaban. Se ganó el respeto de todos, no solo por su increíble historia, sino también por su sabiduría y su profunda conexión con la naturaleza. A medida que el tiempo pasaba, el joven se convirtió en un hombre, pero siempre mantuvo en su corazón el espíritu salvaje de aquel niño que una vez fue. No olvidó a los lobos, ni al bosque, ni las lecciones que aprendió viviendo en armonía con la naturaleza. Su vida se convirtió en un puente entre dos mundos, el humano y el salvaje, demostrando que, a pesar de las dificultades, siempre es posible encontrar un lugar en el que se pertenezca. Y así, la historia del niño que fue abandonado en el bosque y criado por lobos se convirtió en una leyenda, transmitida de generación en generación, inspirando a todos aquellos que la escuchaban a valorar la familia, la naturaleza y el increíble poder de la resiliencia humana.